Su dirección es esa que acabo de decir y su número de teléfono 4382-0207. Hola Jenny, ¿cómo estás? Ahora bienvenida, sí. Jennifer. ¿Cómo están? Ay, cómo nos cuesta la formalidad los antes de lo previsto. Te pedimos disculpas, pero nos salió. Sí, pero está muy bien, está muy bien. Tiene que ser informal. Ahí estamos, ahí estamos. Bien. Ya nos conocemos. Tenemos confianza. Bueno, Jennifer, ¿cómo va todo? Entonces, acá semanas complicadas, ¿no? Un poco para el tema de la salud mental y todo lo que conlleva con personas que tienen algunas dificultades y que no se les está haciendo fácil tampoco, ¿no? Desde el lugar social. Sí, están siendo semanas de bastante movilización, no solamente en la calle, sino movilizaciones internas, ¿no? Donde uno con muchas emociones en juego y escuchar quizá muchas frases desafortunadas y encontrarnos con que hay que seguir trabajando sobre el lugar que tiene la discapacidad en la sociedad, ¿no? Arrancando por los prejuicios sociales, por entender cuál es el paradigma que nos rige hoy en día, por entender cómo se piensa la discapacidad y qué lugar tiene la discapacidad. A mí me interesaba como empezar a decir cosas que quizá para los que estamos en este rubro hace tantos años y que militamos tanto por la discapacidad, son, la verdad, términos que nos resultan como muy obvios y los tenemos muy naturalizados, pero nos vamos dando cuenta en el intercambio con la sociedad que muchas veces no es tan claro eso. Por ejemplo, hablar de la discapacidad con nombre y apellido, sin tenerle miedo y sin que los prejuicios nos limiten, ¿sí? Y para mí es importante arrancar diciendo que cuando hablamos de discapacidad, hablamos de un sujeto con una discapacidad. Y esto es muy importante, porque parece un simple juego de palabras, ¿no? Cuando uno lo dice, bueno, es un cambio en una palabra. Decir una persona discapacitada o decir una persona con una discapacidad es lo mismo. Y en realidad no es lo mismo, ¿sí? Porque cuando decimos que hablamos de una persona discapacitada, la estamos discapacitando toda. Y lo cierto es que tenemos que hablar de un sujeto con una discapacidad. Cuando hablamos de sujeto de derecho y de sujeto de deseo. ¿Qué significa eso? Que también tiene derecho a la autonomía, tiene derecho a la independencia, tiene derecho a un trabajo, tiene derecho a poder llevar adelante una vida independiente. Por eso hablamos de sujeto de derecho y también de deseo, ¿sí? Pero es un sujeto con una discapacidad puntual, ¿sí? Que va a conllevar determinadas características. Y la sociedad, dentro del paradigma de inclusión, lejos de excluir, como se ha hecho en otras épocas, ¿sí? que no son tan antiguas, lejos de hacer eso, justamente tiene que incluir. Y la inclusión va a depender de adaptar el entorno a las necesidades de las características de esa persona en particular, para garantizar sus derechos. Bien, es interesante. Entonces hablamos de adaptar, o sea, esto que vos hacías esta salvedad es importante, no es un discapacitado, porque esto que vos decías está buenísimo, ¿no? No es una persona completa discapacitada, sino que tiene una cierta discapacidad en un ámbito, en una parte, tiene otra manera de adaptarse al ambiente, como hemos hablado tantas veces del autismo, ¿no? De repente, que se adaptan de otra manera, hay que acompañar y ayudar y no dejar a un costado, sino incluirlo de una manera en la que a veces es muy sencillo, a veces no son cosas tan complicadas de hacer, ¿no? También te menciono esto, no se trata de que se adapte, sino justamente de incluir. Y para incluir, somos nosotros los que tenemos que hacer adaptaciones. Esto incluye a la escuela, los clubes, todas las redes de apoyo de un sujeto con una discapacidad. Que es una discapacidad o dos discapacidades, pero es una discapacidad puntual, que atañe a ciertas características puntuales. Si nosotros lo discapacitamos todo y creemos que las necesidades están en todas partes y anulamos la posibilidad, bloqueamos a la persona, arrasamos la subjetividad y la posibilidad de circulación del deseo de ese sujeto. Entonces no es lo mismo, porque
como lo decimos es como lo pensamos, y como lo pensamos es como intervenimos, y cómo nos manejamos. Entonces es muy importante cuidar las palabras que utilizamos y poder transmitir este mensaje a la sociedad para escuchar ciertos discursos y poder cuestionarlos desde un lugar que garantice y asegure los derechos. Por supuesto, hay necesidades específicas, características específicas, pero es muy importante que para dejar de invisibilizar la discapacidad, tenemos que empezar a decir las cosas por su nombre, a nombrarla, a no tener miedo de decirlo. Tal persona tiene una discapacidad, no hay que tener miedo de decirlo, porque ahí borramos los prejuicios. ¿Por qué negaríamos la discapacidad si no tenemos ningún prejuicio sobre ella? ¿Sí? Hay una cierta discapacidad y negarlo es completamente prejuicioso. Creer que esa persona no puede hacer determinadas cosas es un prejuicio. Lo importante también a saber es que esa persona va a poder vamos a poder asegurarle el ejercicio de sus derechos y de su deseo, siempre y cuando tenga las apoyaturas necesarias. Y ahí nos metemos en, las prestaciones de apoyo que requiere esa persona para poder llevar adelante su vida de la mejor manera posible. Sí, estaba pensando en esto de que hemos hablado muchas veces, que ustedes como Decir Salud, decíamos, ofrecen los módulos de inclusión escolar, formación académica para apoyar a cada persona en su desarrollo integral. En los colegios, esto que vos hablabas, ¿no? De no hablar con vergüenza. ¿Vos cómo ves a los niños? ¿Tienen menos rollo con estas cosas? ¿Estamos mejor en ese ambiente? ¿Cómo lo ves vos ahí? Absolutamente. Las infancias tienen muchísimo mejor manejo de esas situaciones y de naturalizar esas situaciones que los adultos. Los que nos manejamos con prejuicios somos los adultos. Y esto tiene que ver con un desconocimiento. El no saber muchas veces hace que la intervención sea hasta negacionista. Y también porque pone en juego ese real en el cuerpo del otro, pone en juego nuestra propia falta, ¿sí? Pone en juego esa falta de completud con la que andamos por la vida, porque los neuróticos, como nombró siempre en este programa, que somos los de la salud aparente, vamos por la vida con una ilusión de completud, que estamos completos, enteros, nos presentamos desde nuestra profesión, desde nuestro nombre, las cosas que nos gusta hacer, nuestro hobby, y eso trae una ilusión de completud, pero en el fondo hay una falta que está presente permanentemente, y es lo que nos va angustiando, ¿sí? Todo el tiempo, que en realidad sí, yo soy contadora pública, pero en realidad mi sueño era ser bailarina entonces, ¿no? Y ahí está la falta que es estructural, siempre nos falta 5 para el peso, pero lo mantenemos velado, eso, con la vida cotidiana. Cuando hay un otro enfrente que nos muestra una falta, parece una actitud defensiva de rechazo, de negación, de sobreternura. Nos hemos encontrado muchas veces con la frase de los niños con una discapacidad tienen mucho amor para dar. Y la verdad es que eso es un prejuicio y es completamente arrasador de la subjetividad, porque la verdad que es también un derecho no tener amor para dar, no tener amor para darle a todo el mundo. ¿Sí? Sí. Tener la habilidad o la capacidad o el derecho de no ser siempre bueno, de a veces ser un poco malo, porque todos tenemos esa condición. Entonces también es un derecho. Entonces decir que ellos tienen mucho amor para dar, los pone en otra categoría. Y la verdad que la inclusión es que también puede ser malo, puede ser bueno, ¿sí? Y tiene mucho amor para dar como otras personas, no tienen más amor para dar por su discapacidad. Claro. ¿Sí? Hay una discapacidad en juego y la inclusión es darle el derecho de ser un sujeto deseante, que pueda apropiarse de su deseo.
con las apoyaturas necesarias. Bien. Por ejemplo, en nuestra institución, como decías vos, tenemos el dispositivo del módulo de apoyo a la integración escolar, la inclusión escolar en estos tiempos. ¿Sí? Puede ir al colegio, puede llevar adelante el ritmo académico con adaptaciones y con apoyos, con un sistema de apoyos adecuado a las necesidades de esa persona en particular. ¿Para qué? Para que logre su mayor bienestar posible, la mayor autonomía posible y el rendimiento académico con las apoyaturas. La inclusión en un grupo de pares. Fíjate la importancia que tiene eso. Es una muleta que en un momento no se necesita más, pero para no necesitarla la tiene que tener. Y ese también es un derecho. Bueno, bien, interesantísimo. Estamos tocando este tema, por supuesto, por las marchas que hubo, por todos los temas sociales que estamos transitando como sociedad. Justamente lo que está pasando en el Garraham, las marchas en reclamo para que no se corten las prestaciones para las personas con discapacidades y bueno, todo esto que nos viene llevando durante todos estos días, así que no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar un poquito desde este lado. Jenny, te llegan seguramente personas allegadas o pacientes que tienen discapacidades o familiares de personas que tienen discapacidades. Imagino que es lo mismo, ¿no? Por eso digo, en esto que estabas marcando, ¿cómo abordás esta temática brevemente, ¿no? Como esto, ¿puede ir al psicólogo? Porque por ahí, viste, hay como mucho mito. ¿Qué hago? ¿Voy al psicólogo a hablar de este tema? Sí, voy, busco un espacio, ¿es una parte de la apoyatura que vos estás nombrando esto? ¿Vos te referís a la familia? Claro, a los familiares, a gente cercana que convive con personas que tienen... Sí, totalmente. Uh-huh. Se hacen, hay encuentros de orientación familiar, es muy importante que las familias, si lo requieren, vayan a terapia para poder también aceptar y poder acompañar y dejarse acompañar. Lo cierto es que cuando nace un niño con una discapacidad o se adquiere luego del nacimiento, es una familia que requiere de un acompañamiento. Entonces, cuando nosotros desde la institución brindamos una prestación, no se brinda una prestación pensando en el sujeto aislado, sino pensando en esa familia a la que estamos acompañando, desde todas las prestaciones, ya sea de prestaciones en consultorio de apoyo como terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, hasta el módulo de apoyo e integración escolar, acompañamiento terapéutico. Todo eso es un acompañamiento familiar. Y se diseña una estrategia terapéutica específica para ese sujeto en particular, que es completamente singular. Porque un sujeto con la misma discapacidad que otro no son iguales. Claro. Y hay algo de lo singular que nosotros tenemos que acompañar a las familias a poder ubicar. Venimos de una época donde los médicos le informaban a las familias cuando nacía un niño con una discapacidad todo lo que no iba a poder hacer. Uh-huh. Y este paradigma cambió, porque la verdad es que no sabemos qué es lo que va a poder hacer y lo que no va a poder hacer ningún niño. Sí tenemos que tener en cuenta cuál es la característica de esa discapacidad puntual y a partir de allí comenzar con los dispositivos adecuados para poder acompañar a esta familia, a este sujeto de esta familia. En particular, buenísimo. Sí, desde tal cual. Al principio, desde estimulación temprana en el nacimiento, de acompañar a las familias con terapias vinculares, orientaciones familiares. Uh-huh. Buenísimo. Esto es un espacio individual. Claro, sí, por eso te lo consultaba y sé que ustedes ahí en @decirsalud tienen todo este acompañamiento, así que otra vez remarcamos el trabajo de ustedes desde siempre, que están ahí abarcando un montón de temáticas, no solamente son psicólogos, sino que acompañan en otro montón de situaciones, así que es @decirsalud, como decíamos, en Avenida Belgrano 1876. Jenny, como siempre, un gustazo haber hablado con vos, abrir un poco el abanico de variedades, ¿no? Porque se habla de un costado, bueno, ¿qué pasa con todo esto que está sucediendo, ¿no? Con la discapacidad en un plano amplio? Así que mandamos un saludo a todo el equipo de Decir Salud y a seguir trabajando y bueno, el espacio acá como siempre.
Les agradezco muchísimo el espacio. Nos pareció importante también traer una posición sobre el trabajo con discapacidad y la mirada sobre discapacidad en este contexto. Y hablar de esto es visibilizar y darnos cuenta de la importancia que tiene y la importancia que tiene que el Estado pueda asegurar esa inclusión y todos nosotros como miembros de la sociedad tomar conciencia de esto. Así que les agradezco. Igualmente para Gracias, vos. Jenny. Te agradecemos también a vos, Jenny. Un abrazo grande y saludo a todos Decir Salud. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes. Un placer siempre. Bueno, chicos, música. Después de este tema no hay mucho Música. más para agregar. Vamos a poner un temazo de Sam Smith y Alicia Keys. ¿Le gusta Sam Smith? ¿Lo tienen? Sí, yo lo tengo. Uy, otra vez me revolvió los ojos. Otro que no le gusta. ¿En serio? Es un temazo. Lo vamos a compartir a la gente. Levanta la mano, sí. No. Ah, bueno. Un tema. Él es el que más gestos ¿Quiere está escuchar haciendo. un tema bananero? ¿Qué quiere? Ya está. ¿Quiere volver al tema anterior? Ya está. Salgamos de la banana, por Salgamos favor. del tema Basta. bananero. Ya Vamos a hablamos escuchar. demasiado de Es bananas un hoy. temazo. Usted después me lo va a comentar y va a ver que le va a gustar. Seguimos acá en Symphony hasta las 2 de la tarde. Vamos a